Muy buenas, bienvenidos a nuestro canal, aquí Radio y ahora Televisión. Comenzamos hoy un nuevo programa de entrevistas, las cuales a lo largo de esta nueva temporada iremos sucesivamente entrevistando a personas que tienen que ver con el mundo cultural, con el mundo del periodismo, con el mundo de la judicatura y, en resumen, todos aquellos campos en los que consideramos que sean de interés. Ya les adelanto que tenemos alguna sorpresa que les iremos informando poco a poco. Hoy lo primero que les voy a pedir es que se suscriban al canal, en este enlace que les sale aquí, y que den la activación de las alarmas para que reciban las notificaciones de todos aquellos programas sin necesidad de que los tengan que buscar. Hoy, para esta primera entrevista, estamos en la biblioteca del Centro Universitario CDEU, adscrito a la Universidad Rey Juan Carlos, al cual tengo que agradecer especialmente la deferencia que han tenido y que tienen ya del año pasado con nosotros, de cedernos sus instalaciones. Y vamos a entrevistar a una persona que, también decirles que tenemos con nosotros público, se ha llenado absolutamente el sitio. Pusimos, creo que fue hace 2 días, el tema de inscripciones y se llenó en cuestión de una mañana. No tengo ninguna duda que era debido a que ellos sí sabían que iban a estar hoy con nosotros. También quiero agradecer a la presidenta de la Fundación Gomas Weeks y directora general de este canal, aquí Radio y ahora Televisión, por estar presente. Muchas gracias, Carmen, por estar aquí con nosotros hoy. Vamos a entrevistar hoy a una persona que sabe mucho de terrorismo, sabe mucho de narcotráfico, de crimen organizado, de la mafia y de todas aquellas conjeturas jurídicas que hace que cualquier persona normal lo que haría sería salir corriendo cuando tuviese identificado a este tipo de personas. Él, por el contrario, no solamente no sale huyendo, sino que les hace frente, les espera pacientemente y es capaz de enfrentarse a ellos en forma de interrogatorios. Y lo mejor de todo para nosotros, para la gente de bien, es que tenemos la suerte de que sea capaz de meterles a estas personas malas, muy malas, que las hay, se lo puedo asegurar, donde tienen que estar y algunos no salir, que es en la cárcel. Me refiero al magistrado de la Audiencia Nacional, don Eloy Velasco. Don Eloy Velasco es magistrado juez español, titular fue en su momento del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. Usted fue abogado, empezó su carrera y acabó en Deusto, es de Bilbao, nacido el 3 de enero de 1963, está casado y tiene 2 hijos. También estuvo en política como director general de Justicia en la Comunidad Valenciana, creo recordar, y actualmente está en la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional. Ha escrito un libro recientemente que tenemos aquí, el cual les recomiendo, Delitos tecnológicos, cuestiones penales y procesales, del que luego hablaremos si a usted le parece. Usted se doctoró en la Universidad de La Coruña, denuncia a través de Internet, creo que fue su trabajo, que por cierto que le dieron el premio especial extraordinario de doctorado, al cual le felicito. Vamos a ver, don Eloy, ¿usted desde pequeño tenía como pasión el ser juez o eso es una de esas personas que a medida que va evolucionando la vida un día se despierta y dice cómo he llegado yo hasta aquí? Más bien los dos. ¿Sí? Yo me recuerdo de mis años mozos que lo que tenía yo era mucha creencia por los animales y en aquella época no había facultades de veterinaria en mi tierra, tenía que haberme ido lejos y me gustaba mucho y al final luego la vida me puso donde me ha puesto, que es además mi vocación de jurista no era por el penal, era más bien por el civil, que yo creo que era, yo siempre decía, el civil es el gran derecho, es todo ordenado, cómo te casas, cómo heredas, cómo contratas, y la vida me puso en penal prácticamente desde el momento 2 y bueno, pues vas viendo que al final, como todo en la vida, esconde mucho más de lo que parece. Yo pensaba que el derecho penal era sentido común, ¿no? Un tío mata, pues hay que meterle en la cárcel. Una persona pega, pues hay que reprimirle, ¿no? Y era más complejo, sin embargo, el civil, de cómo hago un contrato pues para trasladar inmaterialmente un valor, un token a un país que está a muchos kilómetros de aquí, o cómo eso es más complejo. Y sin embargo, a medida que la vida me ha ido colocando en el derecho penal, en distintos destinos, en distintas localidades, pues he ido viendo que también tiene muchos matices el derecho penal y escribir y estudiar
sobre el derecho penal, pues te ayuda como he comentado antes, pues incluso a ver que en la última reforma de la Ley Integral de Libertad Sexual, pues las medidas restrictivas de Internet las han cogido de mi libro y por fin en España un investigador puede retirar un contenido delictivo de una web o de un producto informático, puede interrumpir un servicio en donde se le está acosando, donde se están transmitiendo fotografías pornográficas, o puede incluso bloquear el funcionamiento del servicio para evitar que entre una información que hace daño a una persona. Y por lo tanto vas viendo que también en penal puedes ayudar a tu propia sociedad a incardinar instrumentos que sirven para ayudar a esa sociedad, porque esas medidas que ha introducido la reforma en el artículo 13 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal son de ayuda a las víctimas. O sea, no siempre el penal es represivo, también es preventivo, también se preocupa de la víctima y tiene muchos campos, y por lo tanto es un derecho que también he leído después de 35 años cogiendo cariño y pensando que, bueno, no soy un civilista, no soy veterinario, que es lo que pensé de pequeño, pero bueno, igual, y eso aquí entre un público joven, pues igual la primera idea que tenemos no pasa nada si no nos sale, porque igual el plan B era el bueno, ¿no? Y pues ahora estoy contribuyendo a ciertas cosas en un campo que no era el que inicialmente yo tenía, pero que me gusta. Me ha fastidiado la siguiente pregunta, porque le iba a preguntar que en caso de no ser juez, ¿qué es lo que le hubiera gustado ser? Ya no nos ha dicho que quería ser veterinario. En fin, usted ha tenido escolta. ¿Ha temido alguna vez verdaderamente por su vida? Pues fíjate, anécdota, de los 36 años, el día que más miedo he pasado yo en un juzgado, cuando estaba de juez de instrucción en Sagunto, Valencia, fue que como consecuencia de una denuncia de una mujer, que luego me reconoció que fue por celos de otra mujer, denunció a su marido y adopté medidas de protección a los niños, de manera que les separé de los niños del padre. El padre era camionero, volvió de Bélgica a Sagunto y cuando vio que no estaban sus hijos, subió al juzgado por mí. Entonces, en aquella época el despacho del juez estaba muy separado de donde estaban los demás, y estaba solo. El hombre pues me cogió a la mesa, me fue arrinconando contra la pared, que te puedes imaginar un camionero, que era una persona, y es la única vez que tuve que realmente que utilizar mis dotes de persuasión para que no me matara, que íbamos a aclarar el tema de los hijos, que no se preocupara, pero que la violencia no arregla nada, ¿no? Luego es verdad que me han hecho pintadas en mi casa, grupos anarquistas, que he tenido que ir con escoltas porque efectivamente he trabajado contra la ETA, he hecho cosas contra la camorra napolitana, contra la mafia rusa, contra la mafia china, mil cosas, pero no me han dado el miedo que me dio ese señor ese día. Y fijaros cómo acabó de bien, que se aclaró que había mentido, porque a los jueces también nos mienten, y los jueces ponemos sentencias y resoluciones equivocadas en función de que nuestras pruebas también estén equivocadas, claro, lógicamente, ¿no? Y me contó el señor, vino en Navidades, el camionero, y me regaló una pluma. Le dije, no, usted no puede regalar, los jueces no nos pueden regalar nada, y una pluma tampoco es para tanto y tal. Es que usted ha salvado mi matrimonio, porque resulta que mi mujer me reconoció que había sido por celos, que me había puesto una denuncia falsa, que no era real, y por lo tanto, pues gracias a que yo tuve que venir aquí, y perdónenme por cómo vine, pero al final hemos recompuesto el matrimonio y seguimos perfectamente casados, y ahora con mis hijos aquí en Sagunto y tal, con lo cual todo arreglado. Yo pues respiré enormemente, porque era la situación en la que, quiero decir que parece que el derecho penal es lo más peligroso por luchar contra las mafias y contra el crimen organizado, y mi situación real más peligrosa fue un problema de derecho de familia. Curioso. Vamos a ver, cuando usted estaba de titular en el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, instruyó una causa contra Arnaldo Otegi por enaltecimiento del terrorismo, por unos gravísimos hechos que ocurrieron en una manifestación en Anoeta, creo recordar, ¿verdad? El polígono. Vale. Pasado el tiempo, eso fue hace muchos años, cuando usted ahora escucha con total normalidad medios de comunicación y que parte de la sociedad, después de un blanqueamiento, para mí, vil, eso lo digo yo, observa con total naturalidad y desparpajo que mucha gente dice que este señor es parte de la dirección del Estado, ¿usted qué experimenta? Pues paradojas de la vida, ¿no? Que la política es una cuestión que no está en la onda de la ciudadanía, y eso es una muestra perversa de que no está en esa onda de la ciudadanía, porque si fueran partidos reconvertidos que hubieran reconocido ciertas cuestiones que hicieron y el daño que las personas y los grupos armados
a los que apoyaban han hecho sobre personas reales que están enterradas y muertas para siempre, pues quizás podríamos entender, oye, la gente se equivoca y luego se arrepiente, pero si sacan adelante el orgullo de decir que aquella época y aquellas políticas eran acertadas, pues yo interpreto que no han entendido que un sector de la sociedad hemos perdonado y hemos ayudado y otros quieren ganar siempre, ¿no? Y es el supremacismo, yo soy mejor que nadie y los demás están todos muy equivocados. Pues es una cosa un poco constructiva. Luego es verdad que el porcentaje de voto que tiene Herri Batasuna en mi tierra, yo que soy del País Vasco, es ficticio en función de que mucha gente nos marchamos del País Vasco hace unos cuantos años. Y por lo tanto, claro, gente que no les hubiéramos votado, somos los que nos hemos ido fuera. Por lo tanto, el campo electoral, como ha ocurrido en otra zona de España perfectamente con otro tipo de ideologías políticas, y eso es lo que hay que ir poco a poco evitando, ¿no? Los supremacismos de determinadas ideas que, utilizando la violencia, acaban acogotando a otras partes de los colectivos. Y no pensemos en España, pensemos en Ucrania, Rusia, ¿no? Que es un ejemplo paradigmático de que esas cosas van pasando y la sociedad no acaba de reaccionar, por lo menos rápidamente, y eso desmoraliza inicialmente, porque al final yo creo que los buenos solo ganamos con el tiempo, ¿no? Y tenemos que tener tiempo para que se reconozca con la historia que aquello fue una época horrorosa. Yo entiendo que ahora el País Vasco se ha arreglado bastante más. Cuando yo tenía la edad de ellos, yo no podía hablar de política, porque en mi pandilla, con la persona con la que yo iba a tomar un chiquito o a tomar una Coca-Cola, votaban cosas absolutamente contrarias a lo que votaba yo y no podíamos hablar de política para seguir siendo pandilla, y eso ahora pasa en otra zona de España, que ha empeorado, y por lo tanto tener partida la sociedad en dos, y buenos y malos, y yo soy el supremo, no, el supremo soy yo, es una cuestión que a mí no me interesa, y creo que a la mayor parte de la sociedad silente tampoco. El problema es que la sociedad silente se interpreta como una sociedad cobarde porque no reacciona rápido, pero yo creo que si la sociedad silente es sensata, acabará subvirtiendo los supremacismos, ¿no? Y acabaremos los buenos ganando, como en las películas buenas. Y usted, que como nadie los ha conocido de primera mano, porque los ha interrogado a muchos de ellos, las víctimas del terrorismo, ¿qué sensación pueden experimentar? Pues es un tema... Y además, y perdone, ¿usted no cree que esto que está ocurriendo ahora es una forma de revictimizar a las víctimas por segunda vez? ¿No cree que eso es así? Sí, aunque no sea delictivo, socialmente es una revictimización, porque cuando tú tienes un trauma de esa envergadura, que te maten por la cara a tu padre, que te maten por la cara a tu madre, o que te maten porque tú piensas de otra forma políticamente, cuando luego resulta que ellos no han conseguido absolutamente nada matando, porque dices, hombre, es que ha habido regímenes revolucionarios que con la muerte de muchas personas han conseguido gobernar ellos y han acabado ganando, pero no es el caso de la ETA, que ha sido derrotada con el Estado de Derecho y con las armas de la democracia. Te das cuenta de la futilidad y la inutilidad de matar, o de dejar manco, o de dejar en una silla de ruedas a una persona, o de darle 2 tiros a Miguel Ángel Blanco, después de tenernos a toda España 24 horas diciendo no se atreverán, ¿no? Y claro que se atrevieron, y cuando les interrogas ves que son gente muy vulgar y muy cobarde, y gente absolutamente que si hubieran tenido que luchar en igualdad de condiciones igual no habrían hecho lo que pudieron hacer. Y lo que preocupa, o lo que a mí me preocupa empáticamente, que es un juego que la gente no hace, si tú te pones psicológicamente en el papel de la persona que ha perdido a su padre por la cara, porque pasaba por allí, porque le pusieron una bomba y tenía que morir, porque estaba allí en el sitio inadecuado, o porque decían que era un colectivo que reprendía y que reprimía y que tenían que morir porque tenían que crear un enemigo para crear el discurso ese del héroe de pueblo al que nadie ha votado y al que nadie ha elegido para ser héroe, pero que se erigen en héroes porque sí. Te das cuenta que esa persona tiene enterrada a su madre, a su hijo, a su familiar, a su hermano, y ven que años después a esas personas que lo posibilitaron encima las elogian y te vuelve a doler. Entonces es un poco no ponerse en el papel, o tener tanta necesidad de ciertas políticas que no te das cuenta que no son inanes con respecto a ciertos colectivos que han sufrido demasiado. Si esto se ha normalizado, si esto se ha mejorado, si esto se ha arreglado, lo que habría que hacer es reconocer a las víctimas el esfuerzo que en vidas humanas han tenido que realizar y no hacerles más daño.
Vamos a pasar a otras cosas que son igualmente polémicas, pero son un poquito más difíciles de digerir, si le parece. Usted ha pasado de la justicia a cargo público y después de cargo público ha vuelto a la justicia. Existe ahora un debate en la sociedad que habla sobre el tiempo que deberían de permanecer las personas fuera de la actividad política, el tiempo que deberían de esperar para volver a reingresar a sus diferentes puestos. Y se habla sobre todo de todo aquello que tiene que ver con algo tan sugerente como es la independencia bien sea del Estado, bien sea judicial, en fin. ¿Cuánto tiempo cree usted que debería de estar una persona una vez finaliza un cargo político y teniendo en cuenta que proselitismo lógico esperar para volver a reiniciar la carrera? Depende de la persona. Le voy a poner un caso. Hay un caso muy famoso en el cual una persona pasa de ser fiscal a ministra de Justicia, después pasa de ser ministra de Justicia a fiscal general del Estado y sin solución de continuidad ahora es fiscal jefe de la Sala Militar del Tribunal Supremo. Y trabajó 6 años conmigo. Pues me alegro de que la conozca. A la que conozco de cara a la opinión pública y teniendo en cuenta que aquí tenemos... el plazo está en la persona, en el carácter sectario o no de la persona y la cultura de independencia que esa persona pueda tener. Si es incapaz de enfrentarse a un problema con absoluta neutralidad, con independencia de quiénes sean las partes, se puede incorporar al cargo profesional al día siguiente. Si es incapaz, pues habría que efectivamente invitarle a que busque otro tipo de ubicaciones. Yo he demostrado en mi vida profesional, mi cargo político fue la gestión de la justicia, hacer juzgados, crear juzgados, construir juzgados y tribunales y organizar la informatización de la justicia de 3 provincias, ¿no? De Valencia, Alicante y Castellón. No era un cargo excesivamente con carga política, era más bien un cargo con mucha carga de gestión. Y cuando tú tienes mucha experiencia desde dentro, gestionas de una forma mejor que si eres lo que llaman un paracaidista que vienes de otras profesiones a gestionar un campo que no conoces, ¿no? Tenemos ejemplos ahora de alguna ministra que viene pues, de ser cajera en un supermercado a intentar gobernar aspectos que luego cuando uno analiza los tipos penales del Código Penal en nombre de una ley que habla del consentimiento, dice, hombre, pero por Dios que ya Séneca en el siglo I después de Cristo ya hablaba del consentimiento y el consentimiento es una cosa que en el derecho tiene mucho dicho y no es tan simple como blanco o negro, porque gracias a Dios el derecho no es ni blanco ni negro, es gris, ¿no? Lo bonito del derecho es llegar a los matices y es muy fácil ser demagogo o ser populista de maniqueo, blanco o negro, cuando el derecho lo que ha demostrado es que cada caso es un mundo y hay que analizar las circunstancias y sobre todo hay que mantener principios democráticos como si hay prueba de algo bien y si no lo hay, pues ¿por qué tengo que creer más a una persona que a otra? ¿Y qué me importa a mí el sexo de una persona? Lo importante es la prueba y hay un principio general en derecho penal que dice que en caso de duda se le tiene que ayudar al que está siendo juzgado y no a condenar. Entonces venir a subvertir desde un puesto de cajera de un supermercado principios que han quedado muy claros desde siempre en la ciencia penal, me parece un atrevimiento. Pero bueno, hay gente que opina que eso es aire nuevo y que pues los códigos tienen que sufrir vapuleos para que podamos reaccionar. Y efectivamente la historia no tiene un desarrollo lineal, la historia tiene un desarrollo sinusoidal y pasamos por picos de buena suerte y de mala suerte en función de la gente que nos gestiona. Lo mismo diría en la pequeña gestión. Es decir, esta mujer ha sido una estupenda fiscal, pero luego la han hecho jefa, ha sido más o menos sectaria o no, sigue en su toma de decisiones determinándole su adscripción ideológica por encima de su adscripción profesional. No me gusta. Antepone su conocimiento profesional y científico a sus gustos políticos. Hombre, gustos políticos tenemos todos. El que no tenga ideas políticas, pues que tira la primera piedra, porque somos animales políticos y, oye, unos son intervencionistas, otros somos liberales, unos son conservadores, otros son progresistas, pero todos tenemos alguna idea. Pero cuando estás trabajando, que no se note tu idea, que se note el asunto que estás llevando, que estás aplicando la norma, que es lo que te toca, en el caso nuestro de aplicadores, ¿no? Entonces, bueno, pues me has puesto un caso, hay otros en los que yo he visto de todo. He visto gente que sigue siendo sectaria y es más político que juez o político que fiscal y otros que son más profesionales y el día siguiente que han dejado de gestionar y de trabajar en un cargo público han vuelto a ser unos estupendos profesionales. Y, pues no sé, a mí me decían que Rubalcaba cuando dejó de ser ministro fue un estupendo químico, ¿no?
o no sé quién que era médico, dejó la política, al día siguiente estaba curando a enfermos sin ideología política y por lo tanto, claro que se puede ser perfecto profesional después de haber pasado una experiencia política. Yo que soy un lector horroroso, cuando me dicen, ¿has visto no sé qué serie de Netflix? Y digo, es que no veo, porque me dedico por las noches a leer, porque me gusta leer, yo soy de otra época y me gusta leer, y leo mucho derecho clásico, Roma y Grecia, y me encantaba de los griegos, era otra sociedad, lógicamente, pero tenían a bien que si no pasabas una temporada siendo alcalde, concejal, político, etcétera, no aprendías a estar en el otro lado para saber lo que se siente cuando se manda. Y por lo tanto, ellos decían que pasar por la política una temporada era una experiencia que no se tenía que no sé, estigmatizar como ahora, que parece que como hay políticos muy mediocres y muy malos, pues parece que pasar por la política te mancha. Y yo, de la temporada que pasé 8 años en eso, pues bueno, estoy muy orgulloso, no sé si algún día tenéis la suerte de ir por Valencia, Alicante o Castellón, pero todos los palacios de justicia que veáis, los construí yo. O sea, los edificios de justicia, la Ciudad de Justicia de Valencia, sí, etcétera, etcétera, pues fue una época en la que yo estuve junto con los arquitectos, me juntaba con ellos, yo les explicaba qué hacíamos, ellos dibujaban, diseñaban, construían, y gracias a que yo durante 8 años pues estuve ahí en esa guerra, pues la Comunidad Valenciana tiene 30 y pico edificios judiciales modernos, informatizados, pues con suelo y techo técnico, con paravanes movibles, con convertibilidad de usos, etcétera, que luego tuve el orgullo de que gente tan importante como David Chipperfield, cuando hizo la Ciudad de la Justicia de Barcelona, vino primero a ver la de Valencia para aprender y me dijo, no quiero saber quién ha hecho la arquitectura, porque de arquitectura entiendo, quiero saber quién ha hecho el diseño funcional. Y dije, pues está usted hablando con él, he sido yo el que boli en mano corregía los planos de los arquitectos durante 8 años, porque no puedes poner un calabozo en el piso segundo, porque la policía no puede estar subiendo presos al piso segundo. Si hay una evacuación en un caso de un aviso de bomba, no puedes tener los presos encarcelados en un piso segundo porque mueren con la bomba. Luego, si las salas de vistas están en la planta baja, mejor que si están en el piso 15, como pasa en Plaza Castilla, porque al final, si hay un aviso de bomba, a ver cómo bajas tú del piso 15 a huir de la bomba, mientras que si estás en la planta baja, sales inmediatamente. Entonces, cambié mucho, yo inventé el diseño del doble círculo para que en las salas de vistas hubiera 4 entradas. Una para que entrara el pueblo, otra para que entrara el juez, el fiscal, el abogado, pero otra para que entraran los testigos y otra para que entraran los familiares del malo, para que no se encontraran y no sufrieran en situaciones de una tontería tan simple como hacer usos distintos y funcionalidades distintas, que es lo que mi orgullo David Chipperfield pues dijo, oye, qué bien pensado está esto, cómo se nota que usted ha metido horas en hacer esto accesible, ¿no? Y eso está en todos los juegos de la Comunidad Valenciana, en Denia, en Benidorm, en Torrevieja, en Nules, en Villarreal, en Moncada, en donde quiera que hice un palacio de justicia, utilicé ese diseño en un tamaño más o menos grande o pequeño y estoy muy orgulloso. Luego no me ha servido para nada más. Bueno, sí, hace poco me llamaron de Francia, que iban a hacer la Ciudad de la Justicia de París, y me dijeron, ¿se acuerda usted de cuando? Digo, hombre, estuve en eso. Pues igual vamos un día a pedirle asesoramiento. Digo, pues es un orgullo que un país más grande que el mío quiera copiar cosas del mío, ¿no? Y que, entonces, es una experiencia. Pasar por la política no tiene por qué ser negativo. Vamos con otra polémica, si le parece, don Eloy. La renovación del Consejo General del Poder Judicial y el nombramiento pendiente de los magistrados del Tribunal Constitucional. Usted, que sabe de eso, y mucho, explique a nuestros telespectadores de una forma profana, que los que son legos la mayoría, por qué los partidos políticos tienen tanto interés en manejar ese tipo de nombramientos. ¿Qué es lo que hay detrás que no intuíamos las que no sabemos o queremos no saber de ese asunto? A ver si se lo sé explicar. El sistema de la falibilidad de las sentencias que hacemos los jueces tiene un correctivo, o sea, porque los jueces nos equivocamos y como sería muy peligroso que un juez se equivoque porque igual va a prisión
una persona que es inocente, pero si te equivocas, que no va a prisión uno que es culpable, bueno, pues todavía no está sufriendo él, estamos sufriendo toda la sociedad, pero no él. Pero si te equivocas en un inocente es peligroso. La corrección que tiene eso es el juego de las instancias. Por lo tanto, cuando yo tomo una decisión, 8 años de prisión a este presunto terrorista, luego lo ven otros 3 magistrados más y luego sube al Supremo y lo ven 5 más. Con lo cual, si nos equivocamos ya tantos jueces, pues igual es que esa persona, todos estamos viendo que era culpable y por lo tanto ya nos quedamos más tranquilos, ¿no? El sistema de la infalibilidad va por instancias, ¿no? Primera instancia, segunda instancia que es la apelación, tercera instancia que sería la casación y luego está el Tribunal Constitucional. ¿Dónde quieren poner sus acólitos los políticos? En las instancias altas. Es decir, los jueces de abajo no importa, porque tampoco pueden controlar a 5.000 jueces que hay en España. Los jueces de apelación ya importan más, pero sobre todo que la última palabra, que es la que dice el Tribunal Supremo o la que dice el Tribunal Constitucional, si el asunto a mí político me interesa, que esté condicionada a mis intereses de carácter político. Con lo cual hemos construido un sistema en el que los últimos nombramientos, los de los jueces que mandan en el Constitucional y en el Supremo y en algunas audiencias, son nombrados por los políticos, es lo que a mí me da terror, ¿no? Porque ya, entonces, quizás, como he dicho antes, si esa persona a la que pones en ese cargo es antes sectaria que profesional, pues no va a poner una sentencia profesional o jurídica, sino que igual la pone política para seguir creciendo o para satisfacer a sus amigos, pero no, desde luego, a la política. ¿Qué pasa? Que en España tenemos una cosa que se llama el Consejo General del Poder Judicial, que no es los jueces, no los nombramos los jueces, los nombran los políticos, y entonces trasladan al Consejo, que son 20, 21, con el presidente, un mini parlamento, y aquello parece los progresistas, los conservadores, y votamos a este y votamos al otro y tal, y al final van colocando pues a los que tienen más afinidad. Entonces yo, juez que yo empecé con 24 años, saqué la oposición y con 24 años estaba de juez en Sagunto. Vale, si yo tuviera inquietudes políticas de acabar al final de mi carrera en el Tribunal Supremo, pues igual con 24 años digo, tengo que hacer carrera política, porque el premio para ascender no es que yo ponga sentencias maravillosas y que me entienda todo el mundo cuando explico un fenómeno jurídico, por qué lo explico y por qué está ahí. El premio no es porque hay jueces que no escriben un libro en su vida. Hay jueces a los que nos ha copiado la ley cuestiones que sirven pues para que no sufran las víctimas en las redes sociales o en Internet, ¿no? Eso no tiene premio. Que yo tenga el doctorado cum laude en una universidad, que yo hiciera una tesis doctoral sobre cómo se investigan los delitos en Internet cuando nadie escribía sobre eso, que yo ahora esté escribiendo o esté enseñando a los jueces de Panamá cómo se embargan bitcoins, o que esté enseñando a los jueces de Portugal cómo se trasladan los tokens en el metaverso y cómo se trasladan los criptoactivos y cuáles son los delitos que la delincuencia organizada puede hacer con los monederos en el dinero inmaterial, que cada día va a haber más. Eso no tiene ningún valor. Lo que importa es si cuando llegues allá arriba, porque yo te nombre, vas a ser sectario en los 4 casos que nos interesa que seas sectario. Y ahí está la guerra, ¿no? Entonces, digo lo mismo que he dicho de los políticos, los jueces de a pie nos importa muy poco el Consejo, viviríamos sin ese Consejo. Primero porque no lo votamos nosotros, no lo sentimos muy nuestro, y si nosotros formamos parte de ese poder, no conozco ningún consejo que no lo formen solo gente de la profesión y que no lo voten solo gente de la profesión. Vas al colegio de médicos, todo está formado por médicos y lo votan médicos. Vas al colegio de abogados, está formado por abogados y lo votan abogados. Vas al consejo fiscal, al consejo de procuradores, en ninguno tienen profesionales de fuera. En el nuestro sí. En el nuestro sí. En el nuestro se supone que 12 son jueces y 8 no. ¿Por qué tenemos que tener 8 que no? Vale, no me importa que los haya, pero lo que quiero es, como decía el otro día el comisario, el señor Reinders, que venía de la Unión Europea, que la parte de los jueces la votemos los propios jueces. ¿Por qué nos la tienen que votar otros, no? Ellos dicen, no, es que si los votáis vosotros se regirían los nombramientos por criterios corporativistas. Quítele esa palabra peyorativa, no es corporativismo, es profesionalidad. O sea, para determinar aspectos muy importantes de informes que se realizan en el Consejo General del Poder Judicial, más vale profesionalidad que política, y por lo tanto, como pasa en todos los consejos de gobierno de todos los órganos colegiados, la profesionalidad es el único elemento imperante, menos en el caso del nuestro. Y lo que me da pena, porque yo me siento muy desligado de este consejo, del anterior y del siguiente que vayan a venir, mientras yo no pueda participar
en su confección, porque soy muy demócrata y me gusta la democracia interna y no me gustan las imposiciones externas, estoy muy en contra del intervencionismo, porque el intervencionismo es supremacismo de alguna forma, mientras que la democracia pone a los mejores en las mejores situaciones y en los mejores momentos. Pero sí que me da pena la imagen que están trasladando, es decir, unos poderes están haciendo que otro poder esté soterrado, que esté ninguneado, como que no existiera. Y sí que está teniendo consecuencias prácticas, es decir, nombramientos de magistrados, sustituciones y otra serie de actuaciones que se realizan por el Consejo General del Poder Judicial no se están realizando. De manera que se jubila un magistrado en el Tribunal Supremo y no se cubre esa plaza. Y por lo tanto, los que ahí tienen que hacer cada día más sentencias, pues como en la medicina, ¿no? Como si el único médico tiene que llevar ya a todos los pacientes porque como no cubren las plazas de los médicos que se jubilan, pues te toca a ti hacerlo todo. Y entonces se está resintiendo la labor profesional. Ahora, yo creo que es adrede. O sea, les encanta que la justicia que hagamos sea muy rápida, muy poco pensada, muy poco bien escrita, para que el ciudadano que pierde diga la culpa es de los jueces, no es de los políticos. Pero entonces usted me reconoce, o quiero entender por lo que usted me dice, que ustedes perciben que dentro de la sociedad española, quizá por los partidos políticos, a ustedes les perjudica clarísimamente. Enormemente. Porque lo que se traslada a la sociedad es que ustedes están bajo la tutela de órdenes, no siempre directas, pero indirectas o subliminares, porque además se ha institucionado algo que en otros países es impensable. O sea, aquí se ha tachado ya a los jueces de progresistas y conservadores. Es que eso es algo... No hemos avanzado nada de la época de Cánovas y Sagasta. Venía Cánovas, ponía los suyos. Se iba, venía Sagasta, ponía los suyos. Y dices, ¿y qué es en los tuyos? Yo cuando oigo decir a alguien, es que los míos, dices, ¿qué son tuyos? Tú posees personas. Qué horror, ¿no? Es como hablar de ganado o algo parecido, algo absolutamente vejatorio, ¿no? Porque es que, don Eloy, perdone, a nadie se le ocurriría pensar que un médico, e incluso en una guerra, dejase morir un enemigo sin el código deontológico, el hipocrático, ¿no? O sea, es una cosa, y sin embargo aquí con total naturalidad. Aparte, hay otra cosa que también está ahora de moda, que yo no sé ustedes cómo se sienten cuando hay políticos, incluso desde el propio gobierno, en el cual cuestionan y denominan como condenado por juicio sin pruebas. Oiga, estamos en un Estado de Derecho. ¿Ustedes cuando escuchan eso, cómo se sienten? Pues que, primero, que están haciendo teatro. Segundo, que son estrictamente populistas. Tercero, que no tienen ninguna credibilidad. Cuarto, que el sistema establece un sistema de capas y, por lo tanto, puede ser que el primer juez se hubiera equivocado y hubiera condenado sin pruebas. Pero si ya 3 magistrados después lo validan y después otros 5 y después un tribunal constitucional y después el Tribunal de Europa, al final dices, ¿qué parte de el equivocado eres tú no has entendido, ¿no? Y por lo tanto, no, es que hacen populismo de vender la parte del delincuente buena como la única visible tapando el acto criminal. Es como el famoso titular aquel, qué bestias, han puesto 5 años de prisión a una persona por robar 1 euro. Y dices, sí, claro, lo que no has contado es que lo robó con un cuchillo y que casi le mata a la persona. Pero sí, efectivamente era 1 euro. No era el euro lo que estábamos protegiendo a la persona que casi mata. Pero esa parte te la callas y esa es la parte delictiva. Y todas las personas, también los políticos, pueden cometer delitos. Y lo grandioso, yo esto he ido, pues este año pasado, pese a la pandemia, tuve que viajar por Sudamérica a hacer consultoría de temas importantes en blanqueo de capitales, en crimen organizado en todo Centroamérica sobre todo y en algunos países de Sudamérica, y cuando me preguntaban países emergentes en donde surgen de nuevos gobiernos, nuevos códigos penales, decían, ¿cuál es el truco para considerar que mi país es un Estado de Derecho en una república bananera? Y le decía, que se juzgue todo con un único código. Cuando empezamos a tener códigos especiales, cuando tenemos tribunales especiales, cuando hay gente especial para cosas especiales, es cuando no hay democracia, ¿no? Y lo bonito de España, pues en el tema del terrorismo, es que con la ley de enjuiciamiento criminal de Alonso Martínez, el de la parada de metro, de 1882, que fue ministro entonces y que todavía su ley la estamos aplicando en España, con esa ley de enjuiciamiento criminal hemos derrotado a una organización criminal, la más asesina de Europa durante una larguísima temporada. Es un orgullo porque no hemos tenido que hacer ningún estado de excepción, ningún tribunal de excepción, ninguna norma excepcional que se salga de la normalidad para poder haber combatido con el derecho un fenómeno tan extraordinario como es el terrorismo.
Y usted cuando escucha desde una tribuna pública como es el Congreso de los Diputados, no en un foro de internet o de Twitter donde 4 descerebrados que se supone que no tienen ninguna legitimidad ni moral ni autoridad de ningún tipo, sino personas que están en la cúspide del Poder Ejecutivo, le dicen sin rubor que ustedes que están prevaricando, aprovechándose de su inmunidad parlamentaria, lógicamente, ¿no? Que les llaman prevaricadores e incluso llegan a decir que ustedes están como integrando una especie de cártel de la UFAR en la cual que son parte para utilizar la justicia para desprestigiar a ciertos miembros de ciertos partidos políticos y demás. Ustedes no echan de menos que, por otra parte, no echan de menos que la Fiscalía General del Estado, si no que habrá diligencias, por lo menos que se haga alguna nota apoyándoles. Yo, después de 36 años, he visto que no ofende el que quiere, sino el que puede, ¿no? Sí me he planteado, porque sí que yo puse una de las sentencias del famoso tuitero que tenía 57.000 seguidores y por el que se quemó Barcelona varios días. Hasél fue. De Hasél, ¿no? Sí. Un niño pija, hijo de papá. Sí, sí, además de verdad. Sí, sí. Se lo digo papá empresario de Lérida, sí, con mucho dinero, que se dedicó a ir de revolucionario. Y los excesos verbales a mí no me hacen daño. O sea, a mí me han dicho tantas barbaridades por las redes que me rebotan, me da absolutamente igual. A mí las palabras no me hacen daño porque estoy educado en que no me hagan daño. Claro. Porque podría sentirme ofendido, coger una escopeta e ir a por Hasél mañana. Es decir, no tengo esa cultura. Y verdaderamente pienso que cuando el exceso verbal lo realizan gente que se tendría que tener cierta educación y cierta cultura de contención verborreica, porque es siempre... me meto con los jueces y los llamo prevaricadores cuando pierdo. Cuando gano son maravillosos, es decir, son sectarios. No puede ser, la justicia no la puedes criticar cuando te va mal y ni alabarla cuando te va bien, porque es un síntoma de que entonces tú eres un sectario, ¿no? Y bueno, pues es un problema más bien de ellos, que ojalá que algún día tuvieran alguna educación y alguien les expresara que erosionando las instituciones no se avanza y que no creo que consigas ni medio voto más por hacer eso y usar a la Fiscalía como reacción a ese tipo de excesos, pues no me parece muy acertado. Yo sí que estoy pensando y escribiendo sobre si tenemos que tener delitos de palabra, si la palabra puede cometer delitos, y bueno, pues aquí ya explico que solamente el que es capaz de odiar es capaz de matar, y el odio, y eso, este agosto he pasado una semana de prácticas en el Landgericht de Berlín y juzgaban a un nazi. Y me comentaba el juez de la Audiencia Provincial de Berlín con el que estuve haciendo prácticas para aprender otros sistemas y para aprender de otros países, me decía, joder, ahora meternos con un señor que tenía 20 años cuando cometió el delito y tal, pero luego reconocía que si no se hubieran expandido ciertas ideologías, no se hubieran luego hecho los genocidios y las muertes. Es decir, la palabra puede llevar a la violencia y por lo tanto que reflexione el que usa mal la palabra para buscar violencia, porque se nos hincha la boca de hay que crear más tipos penales de represión del odio, tenemos que crear tipos penales de incitación a la represión de incitaciones de influencers en las redes hacia pues, la represión de la bulimia y de otra serie de excesos que ocurren en esas redes y sin embargo lo está diciendo gente que luego tiene un exceso verbal con determinadas otras personas. Y no es lo mismo tener un exceso verbal con cuestiones banales que con las instituciones, porque no hay ninguna sociedad que no tenga instituciones. Y si ellos involucionaran, crearían las mismas instituciones, porque si no las tuvieran, las tendrían que inventar. Y cualquiera que sea su ideología política, vamos a suponer que son sistemas populistas venezolanos y bolivarianos, allí también tienen sus sistemas jurídicos. Lo que pasa que la diferencia es, si alguien de aquí conoce cómo funciona la justicia en Venezuela, es que allí son escribanos del político y no son profesionales del derecho. No hay ninguna garantía de que si tú no has cometido el delito no acabes pagando por lo que no has hecho en función de cuál sea tu adscripción ideológica. Horroroso. Los anarquistas dicen que es el estado ideal, ¿no? Que no haya ningún tipo de institución. Hasta que ellos gobiernan. Era una broma. Hasta que ellos gobiernan. Era una broma. Mire, vamos a pasar a otro punto que está ahora de actualidad. Hay un debate también en la calle, no sé si usted estará de acuerdo con ello, que se están concediendo indultos por afinidades ideológicas o por cercanía política. ¿Usted no cree que esto a ustedes también les perjudica? ¿Que les deja en mal lugar? Yo soy contrario a instituciones medievales como la del indulto. ¿Qué es el indulto?
es un juez, 3 jueces, 5 jueces deciden una decisión que ha pasado por un proceso enorme de contraste, de prueba, etcétera, etcétera, y por lo tanto Poder Judicial hace su trabajo y de repente otro poder distinto que no tendría que ingerir anula el trabajo de ese poder. Es como si el indulto, para que lo entendiera un político del Poder Ejecutivo o del Legislativo, es como si un juez pudiera anular una ley entera o si pudiera anular una disposición del Gobierno. Y por lo tanto, por razones de oportunidad y no por razones de legalidad. Es la antijusticia. Es como, yo siento como que trabajo y de repente un político, por razones de oportunidad, anula mi trabajo. Eso en una democracia tendría que estar anulado. Otra cosa es que de vez en cuando el propio sistema del ordenamiento jurídico produce monstruos, como diría Goya, y por lo tanto si hay excesos de desproporción en alguna sanción y con el informe favorable del tribunal que lo haya juzgado, se pudiera conceder un indulto parcial o un indulto incluso total. Cuando un chaval de 20 años comete un delito porque tiene una adicción gravísima y cuando de repente le juzgas con 28 años, ya está casado, tiene hijos, está trabajando y meterle en la cárcel es estropear su rehabilitación, ahí podría haber criterios, pero estrictamente profesionales, pues para modificar un pronunciamiento judicial. Pero que, por ejemplo, se estén planteando revocar una decisión que ha pasado por todas las instancias en materia de corrupción, en función de la adscripción política del corrupto, porque ya está condenado y por lo tanto no tiene presunción de inocencia, me parece eso, que no han entendido Montesquieu, que no han entendido que los poderes tienen que estar separados, porque una función, la única función política que tiene el Poder Judicial es controlar al Legislativo y al Ejecutivo. En aquellos países democráticos en donde han dejado de controlarse entre sí los poderes, han pasado autocracias. Vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar ahora de su último libro, que lo tenemos aquí. Por cierto, ¿cómo va? ¿El ritmo de ventas cómo va? No me preocupa. No escribo para ganar dinero. Escribo... Pues este en concreto, además, fue una petición de la empresa editorial. En cuanto salimos de la pandemia, me dijeron, oye, un libro que ha sido súper interesante, que hiciste tú hace 10 años y tal, querríamos que hacer la segunda edición. Digo, no puedes hacer la segunda edición porque en 10 años en materia tecnológica ya no se parece nada. Te lo vuelvo a escribir, lo volví a reescribir actualizándolo. De hecho, no sé si alguno de vosotros sois alumnos de Derecho, yo ya prácticamente no hablo de leyes de hace más de 10 años. En el mundo de Derecho todas las leyes son de hace 5 años, 3 años, 2 años, y muchas veces dices, ¿cuál es la última ley que tengo que aplicar? Porque está la protección de datos, que es un invento de hace 5 años, está el compliance, que es un invento de hace 10 años, está ahora, que es el tema que te quería contar, el año que viene Europa saca tantas normas jurídicas para la digitalización de nuestra vida que va a cambiar absolutamente todo. Como van a cambiar los medios de pago, sacan el reglamento MiCA que va a regular los criptoactivos, etcétera, etcétera, y los tokens. En materia de protección de datos, hace 5 años el reglamento general, que no tiene más de 5 años. En materia de infraestructuras de ciberseguridad, todo cambia. O sea, ahí es las infraestructuras críticas, toda la ciberseguridad, tienen directivas de hace 1 año o 2 años y van a cambiar el año que viene. En materia de inteligencia artificial, es que sale el reglamento europeo de inteligencia artificial por primera vez. De manera que la única suerte que tenéis los jóvenes juristas que os incorporáis a este mundo, en donde no vais a poder competir con un despacho de abogados que hace divorcios desde hace 60 años, porque eso es su campo, es que vosotros vais a poder estar en campos tecnológicos en los que ese señor que divorcia no tiene ni idea y en donde ahí sí que vais a ser vosotros los que gobernéis, ¿no? Y por lo tanto, cuando me ofrecieron hacer la segunda edición, les dije, hombre, es una broma, tengo que volverlo a escribir, lo volví a escribir, me costó bastante, metí muchas más cosas que los delitos, porque los delitos informáticos, que yo ya no les llamo ni informáticos, porque son tecnológicos y ahora vamos a ir más allá, bueno, pues no son tan difíciles de entender, aunque se están complicando. Lo difícil es encontrar prueba y poder investigar quién es el que te está haciendo un ataque informático o quién es el que te ha quitado el dinero de tu monedero y tú no te has enterado dónde ha sido ni por qué ha sido. Entonces, la investigación es una segunda parte que toco en el libro. La primera es la parte sustantiva, los delitos. La parte adjetiva, cómo se investigan esos delitos, que es mucho más complicado. Cómo se aseguran. Muchos de los abogados de ahora que ganan dinero no lo ganan por ganar pleitos dentro de 6 años.
lo ganan por asegurar el pronunciamiento hoy. ¿Cómo? Con medidas cautelares. Por eso las medidas cautelares, medidas restrictivas y todas esas cuestiones que son de aquí te pillo, aquí te mato, son las más importantes. Si tú desbaratas una organización criminal que se dedica a hacer fraudes económicos, que es lo que ahora se lleva, y no le embargas los bitcoins, dentro de 3 años cuando le juzgues se ha llevado todo el dinero y a ver cómo cobras, a ver cómo le hacen. Entonces tienes que saber cómo se embarga un bitcoin y cómo se lo quito yo, cómo lo deja de tener él, y entonces tienes que estudiar los monederos, las carteras frías, las carteras calientes, mil cosas para poder saber cómo hacerlo y cómo explicarlo, y lo explico en el libro. Y luego la informática ha sido una cosa, como yo digo, vieja ya bueno, porque yo soy viejo, de los últimos 30 años, ¿no? Y la informática solo nos ha modificado la vida en 2 cosas, en información, datos, y en telecomunicaciones. O sea, cómo llamábamos por teléfono cuando yo era joven a mi novia y cómo llamáis vosotros o cómo os comunicáis, no se parecen nada. En mi época, mis hijos no lo entienden, no existía el WhatsApp, no existía el SMS, no existía ni siquiera el móvil, teníamos que hablar con una cosa que estaba pegada a la pared, que se llamaba teléfono, fijaros, qué cosa más anticuada. Pero después de la informática sí que está habiendo nuevas transformaciones digitales que no somos muy conscientes y que son muy importantes, en donde si vosotros os metéis desde pequeños vais a quedaros con ese campo. Para mí estaba el blockchain, que es la DLT, la tecnología de registro distribuido sobre la que basculan todos los smart contracts y todos los criptoactivos y todos los tokens, todo va vinculado siempre a redes de blockchain, pues que es un invento viejo, pero que se está ahora poniendo en aplicación, nos da muchas salidas y genera nuevos campos tecnológicos. La inteligencia artificial también es un invento de los años 50, pero hasta que no hemos tenido Big Data, hasta que no hemos tenido una capacidad de procesamiento como la que tenemos ahora, no hemos sabido sacarle el jugo. Y yo esta mañana, por ejemplo, un abogado me ha venido a explicar un programa que te lee 28.000 documentos en un nanosegundo y que te hace una auditoría de blanqueo de capitales en un nanosegundo, diciéndote cuáles son los errores que tiene una empresa con esa documentación en materia de protección o de prevención de blanqueo de capitales. Pero también lo hace en materia de protección de datos, o lo hace en materia de compliance, o lo hace en materia de ciberseguridad, y en un nanosegundo te hace una auditoría de 80.000 documentos y te dice que tienes que cambiar para que tu empresa, por ejemplo, o tu casa o tu despacho sea más ciberseguro, y te lo hace en cuestión de minutos. Pero ahora que habla usted, don Eloy, de esto, vamos a ver, yo estuve en la presentación de su libro, creo que fue la Gran Casino de Madrid, y ahí usted alertó, ya en su momento, de esto hace tiempo, que estaba muy preocupado por el tema de la captación de datos, no solo por las empresas privadas, sino por los propios estados, ¿verdad? Entonces, claro, cuando uno observa y ve y deduce por estar un poco en las redes, la capacidad que tiene Google, Amazon, Facebook, Twitter, en fin, me olvidaré de alguna más, el grupo GAFAS que llaman, cuando tienen toda esa cantidad de información, ¿usted cree que de datos, no solamente lo que ellos piden, sino lo que nosotros mismos de forma voluntaria, y a veces yo creo que inconsciente, aportamos a las redes sociales, ¿usted cree que con esto vamos a una distopia? ¿O verdaderamente esto se va a utilizar para poder, por ejemplo, combatir el delito, por lo que acaba usted de poner de ejemplo, ¿no? Que el hecho de esa información puede dar pie a ser pruebas irrefutables a la hora, por ejemplo, de emitir sentencias, o de hacer una serie de estudios de cara al futuro y demás, que bien, que la inteligencia artificial probablemente estaría bien para eso. Pero ¿usted no cree que si esa información con estos programas caen en malas manos, o gente sin escrúpulos, o que quieren manipular a la población, se lo estamos dando hecho en bandeja? No soy Pedro Baños, pero es una pregunta para Pedro Baños. Es decir, efectivamente el poder va cambiando de caras, y ahora el poder ya no es el rico y el pobre de antes, ahora es el que sabe tecnología y el que maneja tecnología es el rico, y el que ignora tecnología, y eso está en las manos de los que saben manejar tecnologías. A mí, el día que el señor Zuckerberg con sus 26 años salió diciendo lo siento mucho, como el rey, no volverá a ocurrir tal, dije no, y danos tu chalet, porque tú tienes un chalet y tienes un avión privado porque has hecho trampas con datos de gente y has ayudado. El escándalo de Cambridge Analytica pues fue terrible. Una de las pruebas, pero esta gente no ha pagado. Entonces es verdad, esto es un poco una cosa que llamamos la historia de los pioneros, ¿no? En el ejemplo típico de la conquista de España de América, los pioneros, los primeros que fueron allí, hicieron barbaridades. ¿Por qué? Porque como no tenían poder
represor alrededor, les salió la bestia que tenían dentro, decían, pues quiero esa tierra, la cojo, quiero esa mujer, la cojo, quiero esa comida, me la como, y quitaban lo que había de otras personas a las que debieran de haber pensado que también eran seres igual que ellos y por lo tanto tendrían que haber hecho otro tipo de accesos. Luego, la propia sociedad española, el germen de la propia sociedad española, empezando por una mujer impresionante que era Isabel la Católica, en cuyo testamento hizo una cosa tan simple como decir, oiga, los indios americanos también tienen alma y también son seres humanos, hay que respetarles. Y luego, pues todos los que mandamos ahí, Fray Bartolomé de las Casas, Francisco de Vitoria, es decir, fueron los propios españoles los que dijeron a otros españoles, cuidado, esto exige normas, y volvimos a inventar, e inventamos en aquel momento el derecho internacional. Ahora, en esta conquista que está habiendo ahora, el que llega primero al fenómeno tecnológico se cree que eso es un campo libre y coge lo que has dicho tú, Google, Facebook, Amazon, están haciendo auténticas... No sé, cuando no os dais cuenta, pero la manipulación que estas empresas ya han hecho sobre vosotros sin que vosotros lo supierais. Ejemplo, como yo voy a hacer una empresa de reconocimiento facial por inteligencia artificial y necesito buena resolución de vuestra cara, porque si tengo buena resolución, el reconocimiento no falla, si tienes barba, si te giras, si te mueves y tal, no voy a reconocer bien, pongo de moda una tontería que se llama el selfie y todo el mundo hace selfies. ¿Qué era el selfie? Era, yo empresa tecnológica pongo una moda para que tú te saques fotos de mucha resolución, de manera que ahora hay empresas en Estados Unidos, el famoso escándalo de la empresa esta, ¿cómo se llama? La empresa Clearview, ponéis en internet Clearview. Clearview tiene una base de datos de más de 10.000 millones de rostros diferentes. ¿Creéis que os va a pedir permiso o que os ha pedido permiso para coger el que vosotros mismos habéis colocado en muchísimos productos informáticos? No, sencillamente lo coge, hace sus informes de reconocimiento facial y si algún día aparecéis, encima os dirá de dónde cogió vuestra fotografía, etcétera, etcétera. Pero ya 10 años, a mí lo que me preocupa es que 10 años antes ya lo estaban preparando con el selfie. O ahora, cuando os preguntan, para ver si no eres un robot, en esta fotografía en la que he hecho cuadrículas, dime dónde están los semáforos, no están queriendo saber si eres un robot, están entrenando a su coche, que va a tener sensores para distinguir, porque un coche y un sensor no piensa, las inteligencias artificiales solamente tienen inteligencia cognitiva, no nada más, y no saben interpretar los fenómenos que gobiernan, a diferencia de los seres humanos, y por lo tanto les estáis ayudando a entrenar, porque una de las modalidades de la inteligencia artificial es el machine learning, es decir, el aprendizaje de la propia máquina, y hay que darles de aprender y nos utilizan a todos como mano de obra regalada y barata para que le ayudemos a la empresa a que el coche en su momento, no el coche, los sensores del coche sepan distinguir una señal, un semáforo, un paso de cebra o cualquier cosa. Y me pregunto, porque estamos hablando, parece que esto es un pecado de Estados Unidos, ¿no? Pero también hay dos, Telecom o TikTok, pues yo no sé, estos vídeos tan simpáticos de TikTok, ¿qué finalidad tienen? Porque estoy seguro que la empresa está... él se está haciendo multimillonario. Pensando, aparte de que ahora se haga multimillonario, pero están pensando en hacerse más el día de mañana y nos están manipulando. Es decir, bueno, pues ahí están los pioneros tecnológicos, nos siguen tratando como objetos, igual que los conquistadores y los pioneros en otros campos más físicos que hemos tenido en la historia, y solo hay una solución, que es el derecho. Cuanto antes llegue el derecho a regular eso, los pioneros pierden poder y el Estado empieza a controlarlos. Y para que ganen los buenos, os contaré que una de las normas que la Unión Europea saca el año que viene, que se llama la Digital Services Act, el reglamento de empresas tecnológicas, por primera vez regula las plataformas sistémicas, las GAFA, y les pone un estatuto. Hay una cantidad de artículos complejísimos en donde por fin ponen orden en las 4 grandes empresas norteamericanas y todas las que sean plataformas sistémicas. Imaginaros, ¿por qué son sistémicas? Imaginaros, mi mujer es abogada, se ha juntado con un ingeniero, han hecho una app para gobernar canales de denuncias. ¿Dónde bascula la app comercialmente? ¿En Google Play o en el otro producto de la otra empresa? Solo hay 2 empresas en el mundo. Si esas 2 mañana cierran, mi mujer no puede, el producto que se carga en un móvil, en un reloj, y tú puedes hacer denuncias de irregularidades en tu empresa, deja de existir porque la plataforma por la que bascula la app de mi mujer es una de esas 2 y por lo tanto no puede comercializar. Es decir, si no las ponemos coto, y Europa ha decidido que todo vaya con legalidad. Y ahora mi interpretación positiva es que Europa está siendo muy rápida.
O sea, a diferencia de China o Estados Unidos, que están en la guerra tecnológica y ahí vale todo y no se regula, Europa, que es más ética y que pone leyes, la estaban criticando diciendo, bueno, pon muchas leyes, entonces la gente se irá a Estados Unidos o a China. Y yo digo, que se vayan, que se vayan. Encantado de vivir en un sitio ético y que los demás vivan en una selva. Ya verán que aquí vivimos bien y respetándonos y tratándonos como seres humanos, mientras allí son todo un ejército de cosas en donde la empresa está por encima de la familia, en donde la empresa está por encima de ti, porque eres sencillamente una persona obsesionada con ganar dinero, porque si no tienes dinero no tienes posición social. Es un modelo que a mí no me interesa. Vamos a ir acabando ya, le vamos a hacer 3 preguntas rápidas y con esto ya finalizamos. Vamos a ver, nadie como usted conoce la delincuencia tradicional, la de antes, y es experto en Internet de cara al futuro. O sea que nadie mejor que usted para contestar esta pregunta. Teniendo en cuenta que además muchos de nuestro público aquí hoy van a ser futuros licenciados en Derecho, algunos serán jueces, fiscales y demás. Usted por su experiencia, ¿qué tipo de modalidades delictivas cree que van a desaparecer o van a quedar extinguidas y cuáles otras van a adquirir notoriedad en un futuro no muy lejano? Yo creo que la delincuencia de sexo y sangre, la del ADN, va a seguir. El ser humano es inarreglable, tenemos un ADN horrorosamente malo y tenemos malos días y por lo tanto va a seguir habiendo violencia, va a seguir habiendo lesiones, violaciones, homicidios, muertes. Sexo y sangre, desgraciadamente, va a seguir igual, con un poco de formación, cultura en el igualitarismo, en el respeto a la mujer, en el no supremacismo y estas cosas que la tolerancia, la intolerancia con los intolerantes, cuidado que eso también, hay gente que se cree que en su supremacismo somos tontos en Europa por ser tolerantes con todo lo tolerante, pero también tenemos que ser intolerantes. Eso va a seguir. La delincuencia tecnológica se va a expandir enormemente y bueno, yo no sé de quién era la frase, pero decía, la cultura de un país y el nivel de desarrollo de un país se mide delincuencialmente en que cuanto más sofisticada es su delincuencia, más civilizado es el país. Es verdad, yo prefiero que me estafen a que me atraquen, me asalten y me hagan un corte en el cuello. Es decir, claro, hay gente que para quitarte el dinero casi te mata, o te mata para quitarte el dinero. Otros solamente te engañan tecnológicamente y te quitan el dinero sin hacerte daño. Y dices, bueno, es más civilizado. Lo segundo, la delincuencia tecnológica va en esa línea y me preocupa mucho la parte de la delincuencia ideológico-social, ¿no? Que es eso, lo que es el terrorismo, la delincuencia ideológica, los crímenes contra la humanidad, Putin y demás, la indolencia con la que a veces no entendemos que en un mundo tan intercomunicado excesos de cierto yihadismo, excesos de Putin, etcétera, etcétera, es lo que decía Bertolt Brecht, berlinés de pro, ¿no? No hiciste nada cuando viste que le pasaba al otro hasta que te ha pasado a ti y ya es demasiado tarde para poder reaccionar. Esa delincuencia, en esa delincuencia España tuvo mucho que decir porque yo creo que somos los inventores de la jurisdicción universal y decidimos a partir del conflicto de la Segunda Guerra Mundial, en donde hubo tantos millones de muertos por la cara, a veces por razones genocidas, decidimos que hay algo peor que matar, que es matar en masa. Y que es matar por razones ideológicas y que es matar por razones supremacistas. Y por lo tanto, de la Segunda Guerra Mundial salieron los famosos 3 grandes tratados, los delitos de genocidio, lesa humanidad y los crímenes de guerra, y estamos viendo que desgraciadamente eso va a tener desgraciadamente futuro. Es decir, lo que está haciendo con la población civil el señor Putin, festejando anexiones en referéndums que no tienen nada democrático, no se los cree ni él, bombardeando a una población civil inocente, pues no es una situación que debiéramos de tolerar, para que tampoco tenemos nosotros herramientas para combatirlo, pero el derecho lo acabará combatiendo. Y si se da, como ha pasado con otros dictadores, otros criminales de guerra que ya están encarcelados, que vimos en el conflicto de Serbia, etcétera, etcétera, o en conflictos que ha habido en África, pues quizás con ese ejemplo veríamos que el derecho penal del futuro sirve para algo. ¿Qué va a desaparecer? Pues no sé, el hurto famélico. Yo no veo a nadie hurtar porque pase hambre. Gracias a Dios. Sí. Gracias a Dios, porque hubo épocas en las que la gente tenía que hurtar porque pasaba hambre. Pues, bendito Dios, hemos evolucionado en algo, ¿no? Y por lo tanto ellos lo que tienen que hacer es prepararse para combatir eso, los crímenes de la humanidad del futuro, para combatir los crímenes tecnológicos, etcétera, etcétera, porque no son fáciles de entender ni son fáciles de reprimir. Y lo que tenéis que hacer es huir de los simplistas que en el derecho hablan de blanco y negro, porque en derecho nada es blanco y nada es negro.
lo bonito de usar un juez es que en cada caso hay que bajar al caso real y ver las circunstancias. Y yo soy muy orteguiano y yo soy yo, pero soy mis circunstancias, a veces las circunstancias cambian el yo. Y eso es muy interesante en materia de delincuencia. Así no puedo hacer bien mi trabajo, pido otro destino. Esta fue una frase suya en una entrevista que además creo que salió en portada. Creo que fue en abril del 2017, en una entrevista que le hicieron en el diario El Mundo, cuando estaba usted instruyendo el caso Lezo, ¿puede ser? Sí, creo que sí. Esto fue hace ya pues casi 7 años. ¿Seguimos igual? Bueno, no. A mí, antes de irme, le pedí al actual presidente, no sé si habrá dimitido ahora en estos momentos, el señor Lesmes, le dije, oye, yo no puedo con todo esto, dame apoyo, y me dijo, no necesitas ningún apoyo. Fue marcharme y ahora, donde yo estaba solo, hay 3 jueces y no pueden con todo el trabajo que yo llevé. Quiero decir, tenía yo razón cuando pedía apoyo, porque son causas muy complejas, luchar contra estructuras de financiación irregular, etcétera, etcétera, con multinacionales, partidos políticos, etcétera, fue muy complicado, y una persona sola, pues tú puedes ponerle toda la carne al asador, pero no eres un héroe y necesitas equipo. Y la prueba objetiva de que necesitaba equipo es que donde yo estaba, ahora hay 3 jueces haciendo la labor que hacía yo solo, y no, porque conozco a la fiscal que lleva los casos y dicen, no sale más trabajo que cuando tú estabas solo. Digo, pues me alegra, pero no me satisface. Total, que seguimos igual. Sí. Vale. Y ya para finalizar la última pregunta, le voy a hacer una pregunta un poquito más personal, teniendo en cuenta que cuando tenemos la suerte de acceder a personas como usted, que usted a lo mejor no lo sabe, pero se lo digo yo, que he hecho muchas entrevistas ya, la gente le tiene mucho respeto y parece como que son personas a las cuales no se puede acceder a ellos. En su caso, usted está casado con una prestigiosa abogada, que por cierto me he enterado que se va a presentar a las elecciones del próximo Colegio de Abogados de Madrid, ¿no? El próximo 20 de diciembre. Bueno, pues le deseamos la mayor de las suertes y todo el apoyo. Una persona como usted, ¿cómo compagina la conciliación laboral familiar? Porque usted, aparte de todo el tiempo que dedica, que no es poco, a estar en el juzgado con el tema del trabajo que tienen que llevar a casa, el estar constantemente renovando, dedicando tiempo a leer la nueva jurisprudencia, luego además escribe artículos, escribe libros, participa en conferencias, en coloquios, en simposios y acepta también entrevistas como esta. ¿De dónde saca el tiempo? ¿Cómo lo lleva? Bueno, ¿Y qué dice ella? Si se puede saber. La primera suerte que tengo es que mis hijos ya son mayores y saben hacerse. Una de las cosas que les he educado es que si quieres comer, aprende a cocinar, y no se puede vivir del huevo frito, de la hamburguesa y de la pizza congelada, porque te vas a tener problemas de salud en un corto tiempo. Entonces ya tengo 2 chavales de 16 y 18 años que saben cocinar, no como yo, que soy cocinero vasco reputado porque mi abuela me enseñó a hacer bacalao al pil pil y otras maravillas que sé hacer, y que como muy bien porque me gusta los fines de semana comer. Pues tengo esa primera suerte, y por lo tanto ya podemos hacer vida o usar la casa como pensión y ir solo a desayunar, comer y cenar. Mi mujer no va ni a comer ni a cenar, y yo me meto en la cama y cuando llegue, que llegue, porque ahora está ocupada en una misión mucho más importante que la mía, y por lo tanto pues me parece muy bien, yo la ayudo en todo lo que puedo. Está siendo muy valiente porque en un mundo estrictamente machista es una postura más femenina la que está manteniendo. Ella va a hacer una candidatura en que la lidera una mujer, lo cual ha sido involucionista. Ha puesto más mujeres que hombres en su equipo, y eso, pues, los que vienen de la época de Alonso Martínez no lo quieren entender, y bueno, pues es importante que intente desde una profesión y del gobierno de una profesión cambiar ciertos gestos que parece mentira que estas fechas no estén hechos, y yo la apoyo absolutamente porque entiendo que ahora es su momento, es su papel y hay que echarle una mano, y las mujeres al poder. Pues don Eloy Velasco, muchísimas gracias por haber estado aquí hoy con nosotros. Ha sido un placer, en mi caso un honor, el poder haberle entrevistado aquí en nuestro canal, y desearle a su mujer que tenga la mayor de las suertes en las elecciones del próximo diciembre, a usted que su libro se siga vendiendo como se merece, y nada más que pedirle que, si tiene a bien, en lo sucesivo en esta temporada nos gustaría poder volver a contar con usted, o bien en la radio, en algún programa de los que también hacemos, o bien en otra entrevista en la que hablaremos de temas como actualidad, de una persona que no solamente conoce el tema, sino que lo vive día a día, que es importante porque, como bien decía usted, se puede llegar a ser ministro habiendo sido cajero, pero es que hay gente que llega a ministro sin haber sido ni cajero, sin haber cotizado, ¿no? Entonces, el poder acceder a gente como usted, que sabe de lo que habla,
pues para nosotros sería un honor poder contar con ustedes a lo largo de esta temporada en otra entrevista. Muchísimas gracias por estar aquí y seguro que los alumnos le felicitarán.